Un alto costo de la vida puede afectar la calidad de vida de un país de diversas maneras. Quienes se encuentran en la parte inferior de la escala económica, como los trabajadores con salarios muy bajos o los jubilados, pueden encontrar difícil mantenerse por los costos de vivienda, servicios, comida, ropa y transporte. Mientras que las personas de ingresos medios y altos pueden cubrir lo básico, pero tienen dificultades para ahorrar, pagar vacaciones, educación para sus hijos y jubilación. Para calcular el costo de vida en un área determinada, se mide el precio de los servicios y bienes y luego se comparan con esos mismos costos en otros lugares. El número final suele compararse con un lugar de referencia como la ciudad de Nueva York, que es notoriamente cara. A continuación, conocerás 20 países que son muy caros para vivir y viajar en ellos. Te sorprenderán los costos de algunos servicios básicos en estos lugares. Suiza. Suiza es uno de los países más caros para vivir y para viajar. Lo que han comprobado quienes han podido visitar este país. Es especialmente caro en lo que respecta a bebidas, hoteles, alojamiento, restaurantes, ropa y seguros médicos. El costo de comer en un restaurante suele describirse como el más alto en cualquier país del mundo. Según diferentes estudios, los suizos pagan más por bienes y servicios básicos que la mayoría de los países europeos. Los alquileres pueden ser de la mitad de lo que se paga en Nueva York, pero el impuesto sobre la renta puede llegar al 40%. Incluso se cobran impuestos por vivir en tu propia casa. Imagínate. Como contraparte, en Suiza, los ciudadanos disfrutan de un poder adquisitivo 26% más alto que las personas de Nueva York. En Suiza, una familia de 4 personas suele necesitar cerca de $7,000 al mes y una sola persona algo más de $3,500. Un estudio para una persona puede salir más de $2,000 mensuales. Un menú básico para el almuerzo $29 y el salario medio es de $7,000 al mes. Islandia. Islandia es un país nórdico que se ha vuelto muy popular en los últimos años, pero el costo de vivir ahí es bastante alto. Lo anterior no se debe precisamente a la vivienda, pues se puede alquilar una casa por menos de la mitad de lo que costaría en Nueva York. Sin embargo, la comida es muy cara, por lo que requieres un presupuesto muy alto para comprar tu despensa. Debido a que Islandia está aislada del resto de Europa y cuenta con muy poco terreno fértil, se ve obligada a importar la mayor parte de sus alimentos, lo que eleva mucho los costos. Además, el país tiene regulaciones muy estrictas cuando de importar productos extranjeros se trata, lo que eleva aún más los precios. Un estudio pequeño para una persona en Islandia suele costar más de $1,400 mensuales. Un menú básico para el almuerzo $21 y el salario medio es de $5,500 al mes. Luxemburgo. En Luxemburgo tiene un poder adquisitivo muy alto y está lleno de corporaciones bancarias y financieras internacionales de alto nivel, lo que deriva en que los restaurantes, cafés y bares sean muy caros. Según algunos informes, vivir aquí es más costoso que en 81% de las ciudades de Europa Occidental y es más caro que el 85% de las ciudades de todo el mundo. Para contrarrestar esto, algunas personas que viven en Luxemburgo hacen sus compras semanales del otro lado de la frontera, ya que desde la leche hasta la carne y la cerveza son considerablemente más baratos en Francia. Un estudio pequeño para una persona cuesta más de $1,400 mensuales. Un menú básico para el almuerzo $20 y el salario medio es de aproximadamente $6,000 mensuales. Las Bahamas. Esta lujosa isla pasa factura alta a todas las personas que deciden vivir aquí, ya que la mayoría de los productos que se consiguen son importados, lo que hace que el precio de alimentos cotidianos sea muy alto. Como no hay impuestos sobre la renta, el gobierno se asegura de recaudar lo suficiente gravando los bienes importados, además de cobrando el IVA por los bienes y servicios cuando los venden proveedores. El nivel de vida en la isla es muy alto, y los bienes raíces suelen ser más caras que el promedio, aunque es posible encontrar algunas opciones razonables según la zona y el tipo de propiedad. Un estudio pequeño para una persona en Bahamas cuesta unos $800 mensuales, un menú básico para el almuerzo más de $20 y el salario medio es de algo más de $4,000 al mes. Finlandia. Finlandia es uno de los países que se han clasificado como de los más felices del mundo, a pesar de que el costo de vida es muy alto. The Borgen Project informó en 2017 que la comida en este país es un 120% más costosa que la media europea.
Y vivir en Helsinki, la capital, resulta 2 veces más caro que en el resto de ciudades. Los finlandeses pagan más por alcohol, visitas a restaurantes y estancias en hoteles que otros europeos. Pero, por otro lado, los servicios de electricidad y comunicación son más baratos. Una comida barata costará en Finlandia unos 10 euros, mientras que una comida para 2 personas en un restaurante de gama media cuesta 60 euros. El elevado nivel de precios suele asociarse al bajo nivel de competencia en las industrias del sector cerrado, según explica el boletín del Banco de Finlandia. Un estudio pequeño para una persona suele costar más de $1,000 mensuales, un menú básico para el almuerzo $14 y el salario medio es de cerca de $4,000 mensuales. Suecia. A pesar de que los alquileres en Suecia no son tan caros como en otros países, se considera un país caro por su tasa personal de impuestos que es muy alta. Además, los alimentos y servicios en Suecia están un 28% por encima de la media en la Unión Europea. En cuanto a precios de ropa, zapatos y transporte, ocupa el primer lugar de la Unión Europea y es de los países más caros en lo que respecta al costo del alcohol y tabaco. También tiene algunos de los restaurantes más caros de toda la Unión Europea, aunque como contraparte, los servicios de comunicación están entre los más baratos de toda la región. Un estudio para una persona en Suecia suele costar más de $800 al mes, un menú básico para el almuerzo $12 y el salario medio es de $5,000 al mes. Noruega. En Noruega encontrarás alquileres muy caros, particularmente en la capital, Oslo, donde un estudio de una habitación costará alrededor de $1,900 mensuales. Hay varias razones por las que Noruega se posiciona como uno de los países más caros del mundo. Una de ellas tiene que ver con que los costos laborales son muy altos. En gran parte, los salarios los determinan los trabajadores y los sindicatos en una negociación colectiva, lo que produce una mano de obra productiva con uno de los salarios medios más altos del mundo, especialmente en trabajos que se consideran habitualmente como mal pagados. La mayoría de los productos y servicios implican mano de obra humana, así que el costo de estos servicios y productos aumenta. La compensación para los noruegos por los altos precios se dan en sus salarios, pero para los extranjeros la experiencia de visitar este país puede resultar muy costosa. Según la Oficina de Estadísticas de Noruega, el salario mensual promedio en 2020 después de impuestos fue de $4,200, lo que lo pone por encima de países como Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Japón. Para rentar un departamento tipo estudio de una sola habitación en Japón, necesitas por lo menos $1,370 mensuales. Y si requieres un Airbnb, pagarás aproximadamente $111 la noche. Y es que Japón es uno de los países asiáticos más caros. Pero así como tiene precios muy altos, también es alta la calidad de sus servicios. Hay diferentes factores que contribuyen a que Japón esté más desarrollado que otros países de la región, lo que lo hace más caro para vivir y para visitar. Lo primero es que se trata de una isla remota, lo que dificulta que otros países intervengan en su economía. Así que Japón se desarrolla en sus propios términos. La comida es excelente, pero también cara. Si quieres degustar el mejor sushi, tienes que desembolsar unos $300 por persona, aunque es posible encontrar buen sushi económico por menos de $10. Singapur. Singapur es conocida por su innovación en alta tecnología y su compromiso con una ciudad verde, por lo que es una de las ciudades-estado más caras del mundo. Se trata de una ciudad-estado insular en el sudeste asiático con una de las poblaciones más pequeñas. Alquilar aquí un departamento en áreas como la costa este, River Valley o Chinatown puede costar entre $600 y $1,300 mensuales. La escasez de tierras es uno de los factores que contribuyen al alto costo de la vida. Además, hay pocos recursos naturales, por lo que su éxito se debe principalmente a su puerto. En cuestión del consumo de agua, debe importar la de Malasia, que les proporciona hasta 250 millones de galones diarios. La energía se produce a partir de gas natural importado de Malasia e Indonesia, lo que conlleva costos adicionales. Como no hay una gran cantidad de tierra destinada a la agricultura, más del 90% de los alimentos que se consumen en Singapur son importados. Salir a restaurantes representa un gasto muy elevado. Debido a los costos de alquiler y mano de obra en la producción de alimentos, es más económico en los centros de vendedores ambulantes, donde una comida típica cuesta menos de $5. Líbano. Líbano tiene la tasa de inflación más alta del mundo, mientras que el índice de poder adquisitivo de sus residentes se ha reducido a 32.48, por lo que es difícil encontrar una buena relación calidad-precio en este país. El alto costo de vida se debe a una infraestructura deficiente y a la falta de servicios públicos adecuados. El país permanece en una depresión económica severa desde que se decidiera vincular el valor de la lira libanesa al dólar estadounidense y la crisis se agravó con la pandemia del COVID-19.
ya que el país depende fuertemente de las importaciones para la vida diaria. Radicar en Beirut, la capital, se ha vuelto bastante caro. Canadá. Los precios en Canadá son constantemente altos en todos los ámbitos, especialmente cuando se trata de productos lácteos. Un litro de leche cuesta casi $2, mientras que en Estados Unidos el precio promedio es de 80 centavos. Aún así, Canadá está clasificado como el mejor país para vivir con base en su calidad de vida y además tiene una de las economías más fuertes del mundo. Una de las cuestiones a tomar en cuenta antes de vivir ahí es la alta tasa de impuestos, que los residentes aceptan porque implica atención médica gratuita, educación y protección social. El costo promedio de la vida en Canadá en 2021 fue de $2,730 mensuales y en promedio un buen salario fue de $78,000 anuales o $40 por hora. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ocupa el 9º lugar en el índice de calidad de vida. Esto a pesar de que también figura entre los países más caros del mundo. Una de las razones por las que el costo de vida es tan elevado en este país es porque importan muchos de los productos que luego se cargan con impuestos extra debido a la importación. La vivienda es muy cara también, particularmente en Auckland, donde el precio promedio de una vivienda es de $815,000. Si estás estudiando en Nueva Zelanda, debes comprobar que tienes al menos $15,000 neozelandeses anuales para cubrir tus gastos. La atención médica no es gratuita y la tarifa básica para ver a un médico varía entre $80 y $120 neozelandeses, mientras que para ver a un dentista requieres entre $65 a $85. Francia. París es la segunda ciudad más cara del mundo y Francia en su conjunto no se queda atrás, aunque también es cierto que en esta región se puede disfrutar de una variedad de vinos a precios excelentes y una botella de gama media te costará menos de $8. En el caso del queso debes prepararte para gastar mucho, pues es uno de los mejores que puedes encontrar en el mundo, pero también uno de los más caros. Por un kilo debes pagar un promedio de $18. La cantidad mensual que debes presupuestar para alimentos está entre $110 y $330. En cuanto al precio medio de alquiler, un departamento de una habitación en el centro de la ciudad costará unos $736, pero en la capital el precio ascenderá hasta $1,132 mensuales. Irlanda. Debido a sus altas tasas de IVA, el costo de vida en Irlanda es bastante alto y su geografía no ayuda a abaratar precios, ya que al ser una isla debe importar casi todos los bienes necesarios y además tiene que lidiar con la falta de recursos naturales. El país importa alrededor del 90% de su energía y sus precios medios de electricidad se encuentran entre los más altos de Europa. El alquiler promedio se encuentra en €1,400, pero en el caso de Dublín puede superar los €2,000. Israel. Tel Aviv fue clasificada como la ciudad más cara del mundo en 2021 y como ejemplo de sus altos precios está el menú de McDonald's, cuya comida más barata cuesta $17. El costo de la vida en general es elevado en todo Israel. Parte de las razones por este ascenso tiene que ver con la fortaleza de su moneda, el shekel. Los precios en shekel aumentaron alrededor del 1.6%, liderados por los alimentos, los artículos para el hogar, los automóviles y el combustible. Además, Tel Aviv es la segunda ciudad más cara del mundo para comprar alcohol. Los precios de las propiedades también han ido en aumento, especialmente en las zonas residenciales. Bermudas. Bermudas es incluso más caro que Suiza en cuanto al costo de la vida diaria y actualmente es el país más caro para vivir. Esta nación insular no produce alimentos ni bienes de consumo y depende completamente de los productos básicos que se envían generalmente desde Estados Unidos. Esto ocasiona que sea el país más costoso del mundo en cuanto a los precios de los alimentos. Otra cuestión es que los impuestos por importación son muy altos, lo que deriva en elevados precios en casi todos los productos, desde comida hasta combustible. De hecho, los impuestos en las importaciones son la segunda fuente de ingresos del gobierno en Bermudas. En Bermudas, el coste promedio mensual para una familia de 4 personas es de unos impresionantes y mareantes $9,000 al mes. Y para una sola persona, más de $5,000. Un menú básico cuesta más de $30, un apartamento familiar más de $3,000, una visita rápida al médico más de $70, un ticket para el cine $15 y un capuchino $7.
Barbados. Siguiendo con las islas, tenemos a Barbados, una nación insular soberana en las Antillas Menores de las Indias Occidentales, la región caribeña de América del Norte. Su territorio cubre aproximadamente 349 kilómetros cuadrados, con una población de poco más de 285,000 personas. En Barbados, el coste para una familia de 4 personas suele ser de más de $4,500 y para una sola persona de algo más de $2,000. Una comida básica, $15, un apartamento familiar, más de $1,500 y un apartamento pequeño para uno en torno a los $1,000. Islas Caimán. Las Islas Caimán son el segundo territorio de ultramar británico más poblado del mundo y se encuentra en el extremo occidental del Mar Caribe, con una población de 63,000 personas. Este territorio es conocido por albergar empresas extranjeras y se cree que hay más de 100,000 empresas registradas aquí. Pero para hacer negocios en las islas hay que considerar que los precios de alquileres son altos. Un departamento tipo estudio costará casi $2,000 mensuales y la comida y bebida se llevan un presupuesto elevado también. Una comida básica costará entre $20 y $30. La cerveza cuesta alrededor de $8 y un café $7 por taza. Corea del Sur. Corea del Sur es una nación del este asiático que tiene una gran tecnología y además está rodeada de cerezos, pueblos pescadores y templos budistas históricos, pero vivir aquí es muy costoso. Algo a considerar antes de mudarse para allá es que al enviar enseres domésticos y pertenencias en general al país, se tienen 6 meses a partir de la mudanza para reclamar los bienes libres de impuestos, lo que incluye vehículos. Todo lo que llegue después de los 6 meses estará sujeto a impuestos y en el caso de los automóviles a una inspección especial. El mayor costo de vivir aquí lo lleva la vivienda, para lo cual hay que destinar del 30 al 40% del salario. El precio de vida más alto está en Seúl, pero hay opciones agradables en las afueras de la ciudad y en comunidades locales. Después de Seúl, las ciudades más caras para vivir son Incheon, la isla de Jeju y Busan. A nivel nacional, una familia de 4 personas requiere un promedio de $2,000 mensuales en gastos de manutención, que no incluyen el alquiler. La ventaja es que los servicios públicos no contemplan un gasto muy elevado, pues a excepción del Internet, la mayoría de servicios como gas, electricidad y agua se proporcionan a través del gobierno y cuestan alrededor de $84 mensuales. Si vives con tu familia de 4 personas, en este país necesitarás cerca de $5,000 mensuales y más de $2,000 para una sola persona. Un menú cuesta unos $10, un apartamento familiar cerca de $1,500 y un estudio personal unos $800. Australia. Aunque Australia es uno de los países más caros para vivir, sus residentes disfrutan de uno de los mayores poderes adquisitivos del mundo, y el país ocupa el puesto número 5 en ese sentido, lo que otorga a sus ciudadanos un 23% más de poder adquisitivo que en la ciudad de Nueva York. A pesar de que se ha mantenido ocupando los primeros puestos en cuanto al precio de la vida diaria, investigaciones recientes afirman que es uno de los mejores lugares para criar a una familia. En cuanto a la educación, los australianos gastan mucho dinero en la educación de sus hijos y el país cuenta con una alta tasa de matrícula, del 90% para los estudiantes de 15 a 19 años y del 55% para los de 20 a 24 años. Todo esto convierte a Australia en un destino principal para estudiantes internacionales. Si vives en Australia con tu familia de 2 hijos, necesitarás cerca de $5,000 al mes. Y si eres una persona, cerca de $3,000. Un menú básico suele costar $15. Un apartamento normal para una familia unos $2,000 y para una persona $1,200. Como pudiste ver, hay países en la lista que, aunque resultan caros para vivir en ellos, compensan a sus residentes con excelentes servicios de salud y educativos, además de que en muchos los salarios compensan el nivel de gastos en renta y manutención. ¿Conoces alguno de estos países o has pensado en mudarte a uno de ellos? Deja en los comentarios tu destino favorito y en cuál te gustaría vivir, y no te olvides de compartir este video.